que decía, sí, ese ayudante, ¿no? Que Sí, tiene Alex Amazon. o Alexa. Alex o Alexa, ¿no? Ujú. ¿Cómo influye que Sí, la ¿por qué tecnología no sea se, hombre o mujer? por qué no se llama Alex en vez Ajá. de Alexa? Oye, ¿qué tal? Empecemos por allí. Bienvenida, María Victoria. María Victoria Díaz. Díaz es cofundadora del LEAD, que es Laboratorio de Innovación Digital. Es mentora de soluciones tecnológicas y profesora de inteligencia artificial en Technovation Girls. Venezuela es Venezolanas InTech, Caracas Founder Institute. También estamos esperando a Magdalena de Lucas, CEO de SIGBEN y de Soluciones Láser. Y vamos a tener vía Zoom en un ratico también a Laura Pantaleón, que es ingeniera mecatrónica, directora de Engidea.be y cofundadora de Eduverso. Pero comenzamos con María Victoria. Sí, hablemos Hola, de Ya la eso. tenemos. Me dice Ya Ari estamos. que ya está allí. Ok, muy bien. Bienvenida a todas. Ujú. gracias por la invitación. ¿Por qué Alex, o sea, Alexa y no Alex? Se habla de que digamos, mundialmente, conocidamente, universalmente, el rol de cuidadora recae en una mujer. Y de alguna manera también vemos que Siri, la plataforma también de Apple, es mujer. Y todos los chatbots. Correcto. Son O al mujeres. menos la mayoría. La Casi mayoría todo. son Sí, mujeres, porque nosotros somos las que atendemos, nosotros somos las serviles de alguna manera. sí. Y entonces tenemos eso por un lado. Y la otra interrogante que tenemos aquí en la mesa es que sabemos que muchos de los que están programando estas tecnologías, esta inteligencia artificial, la última data que yo leí, se está hablando que solo 12% de las mujeres para el año pasado eran las que estaban detrás de programar la inteligencia artificial, lo que hace que una mayoría de hombres sean los que están programando la inteligencia y por eso entonces puede tener sesgos de género, que además que se van a perpetuar en el tiempo, que es lo más grave, porque esta inteligencia artificial va a influir en distintas cosas. Ya uno busca en internet ciertas cosas, como lo leímos ahorita en las noticias, buscas y bueno, las mujeres están catalogadas como del hogar, las que limpian, las que cuidan, mientras los hombres son los catalogados como los de negocio, los oficinistas. Entonces, vamos a hablar de este tema para ver cómo logramos entre todas cerrar esa brecha. Sí, fíjate, es una pregunta súper interesante porque puede tener muchas aristas, ¿no? La primera pregunta que nos podemos hacer ¿es por un sesgo de género de quienes entrenan estos servicios o es un tema biológico de cómo nos aproximamos las mujeres en la comunicación para gestionar? Cuando hablamos de un asistente conversacional, estamos hablando de que el mecanismo a través del cual generas acciones es a través de la conversación. Y estas máquinas, quienes las programamos, buscamos que sean cada vez más humanas. ¿Esto qué quiere decir? Más allá de usar el término, es que buscamos entender a la humanidad y cómo desde la biología hay ciertos principios que necesitamos conectar. ¿A qué me refiero con esto? Hace por lo menos 5 años, cuando empecé en el desarrollo de 7 años de inteligencia artificial, específicamente asistentes virtuales, no me quedé con la duda no me quedé con la pregunta de por qué mujeres u hombres. Probemos. Desarrollamos 2 asistentes virtuales, uno hombre y una mujer, y los sacamos a la calle. Dijimos, probemos para entender cuál es la percepción del público acerca de uno u otro. Lo que hicimos fue darle características femeninas a uno de los asistentes y a otro características masculinas. Hay diferencias en cómo nos comunicamos. Los hombres son más pragmáticos, van más al grano, suelen utilizar un lenguaje distinto al de nosotras las mujeres. Esto no quiere decir que esté bien o mal. Sencillamente usamos canales de comunicación distintos para atender cualquier requerimiento. Uno de los grandes descubrimientos que vimos es que las personas prefieren hablar con mujeres que con hombres cuando estamos hablando de resolver problemas, porque podemos ser más empáticas. La estructura conversacional que le dimos, por supuesto, a la característica del asistente virtual masculino era, literal, entrenado por un hombre con características muy masculinas y la de la mujer igual. Pudimos observar que por lo menos el 60-65% de las personas preferían hablar con mujeres, pero no solamente eso, sino que las conversaciones duraban más. La cantidad de interacciones que tenían las personas con asistentes virtuales mujeres eran por lo menos 40% superiores a la de los hombres. O sea, con las mujeres se conversa más, definitivo. Bueno, es que tú lo dijiste. ¿Cómo nos aproximamos las mujeres? Correcto. Es un tema de aproximación. Y eso es lo que replica entonces la inteligencia artificial en esos chats y en esas cosas. La manera de aproximación de las mujeres a los asuntos. Obviamente, es distinta a lo de los hombres, pues somos diferentes. Y no significa que una aproximación sea mejor que otra. Correcto. Sencillamente, la que te genera mayor empatía es
esta, la de nosotras, la de las mujeres. ¿Por qué? Porque es más cercana, en fin, ¿no? Entonces, está allí la cosa donde yo creo que hay que ver es, y ya está Magdalena de Luca también con nosotros aquí, bienvenida Magdalena. Bueno, es... Y Laura, que tenemos a Laura que está Pantaleón del Zoom. vía Zoom. Es cómo se derriba eso. Entendiendo, investigando, buscando datos. Porque muchas veces tenemos la aproximación desde el sesgo de algo que podamos tener una hipótesis, y creo que en la búsqueda de la información está la respuesta. Entendiendo la base, entendiendo además de que sí, porque además yo siempre trato de diferenciar. Una cosa es el uso de la inteligencia artificial y otra cosa es la construcción. Cuando hablamos del uso, estamos diciendo, y para elegir un hombre o una mujer, estamos diciendo que esa aproximación se la damos desde el canal de comunicación y la experiencia de usuario. Eso es una cosa. Pero cuando entrenamos modelos, estamos hablando de la data que utilizamos para poder generar la eficiencia que necesitamos en, por ejemplo, responder. Y ahí es donde hay que tener atención. Porque lo primero, el fronting, esa comunicación la damos a través de la experiencia de usuario y desde lo que pide el usuario. Si el usuario pide una mujer para conversar porque se siente más cómodo, pide empatía, lo hacemos desde allí. Ahora bien, ¿dónde hay que prestar atención? En la data que utilizamos para entrenar los modelos, porque dependiendo de los modelos, es que vamos a tener una respuesta u otra. Bueno, y en eso yo creo que es interesante Laura. Laura, tú que eres ingeniera. Tú que estás ahí, además ingeniero en mecatrónica, esto suena así como bien atómica. Sí, no, yo que me explique. En mecatrónica. Que me explique qué es eso. Tú que estás atrás de esa programación, cuéntanos un poquito, porque muy bien María Victoria nos contó que, bueno, que hay un tema de comunicación, de cómo es el fronting, la parte de adelante, con quién prefieres o no prefieres comunicarte, y ya, bueno, acertadamente nos dijo, bueno, las mujeres somos más empáticas de alguna manera y más resolutivas, porque a veces somos más multitasking por nuestra naturaleza que hacemos. Y bueno, nos pueden preferir para comunicarnos. Pero hay otro tema importante que es el sesgo de que cómo nos percibe la inteligencia artificial, porque bueno, ustedes los programadores, gente que está atrás, en su mayoría son hombres. Cuéntenos un poquito de esto. Hola chicas, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, mecatrónica quiere decir una mezcla de todo lo que es mecánica, electrónica, informática. Una carrera, bueno, ya tiene más de 10 años en el país y abarcamos varios temas, entre ellos, por supuesto, la programación. Y efectivamente el mundo del coding y de la programación predomina el sexo masculino. Sin embargo, a la hora de que las mujeres desarrollan esa parte de atrás que llamas el back, somos más organizadas, ¿ok? Y el organizar el algoritmo o la lógica nos permite entonces determinar que, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial nos puede, digamos, entender mejor, ¿ok? Eso pasa también no solamente en la parte de programación, sino en el armado, por ejemplo, robótica, diseño de algoritmos, diseño de códigos o estructuras de programación. Somos más organizadas y eso nos permite entonces deducir y conseguir exactamente esos cuellos de botellas que a veces nos vuelve un poco locos a la hora de programar. Y va muy acompañado, María Victoria, como siempre, coincidimos en estos espacios porque va muy acompañado en cómo nos perciben por fuera, ¿no? Organizar es parte de nosotras y por supuesto a veces me da risa porque a veces queremos ver cómo comparar y vemos, oye, hay un desorden aquí en el código, no, tenemos que arreglarlo. Entonces siempre tenemos esos esquemas en la mente que nos permiten con mucha comodidad poder resolver problemas rápidamente. Pero María Victoria decía que tenía que ver también con los que programaban todo eso. Si los que atienden son hombres o mujeres. Magdalena de Luca está con nosotros. Magdalena es CEO de Sigvent y de Soluciones Láser. Bienvenida, Magdalena. Gracias. Te dejo esa cotufita a ti, querida. Qué lindo todo esto, ¿no? O sea, fíjense que el centro sigue siendo el humano. Y el humano menos mal. No, siempre va a ser Siempre el va a centro. ser. Siempre va a ser humano. O sea, yo siempre, todos los días hablo de que el reto digital es humanizar, no es realmente lo digital. Pero hay que entender qué está pasando en el mercado, ¿no? O sea, hablábamos de que, por supuesto, la empatía, quién atiende, y es genial, porque hoy por hoy las empresas contactan humanos para atender, que tienen un script que ni inteligente es.
O sea, ustedes han visto cuando ustedes hablan con un contact center y les dicen buenos días, si es de día, buenas tardes, número de cuenta, ¿qué quieres el saldo? O sea, es tan inhumano que cuando vamos a inteligencia artificial se abre un espectro tan increíble de poderlo humanizar cada vez más. Y un punto importante, nosotros atendemos en 17 países, a bancos, seguros, todo lo demás, pero el 80% de los agentes son, en general, han sido escogidos como femeninos. No solo por la empatía, sino por el sesgo de que necesitan una atención más humanizada. Y lo otro que es importante es la personalidad de la empresa. O sea, no todos los bancos pueden tener la misma humanización en la atención, no todas las retail, no todos los seguros, porque la razón de ser y la estrategia de cada empresa es diferente. Y el que atiende ahora, que no es como el contact center que tú contrataste en Costa Rica o Colombia, que a veces ni siquiera hablan bien tu idioma, esto es diferente. Esto tiene que tener incluso la estrategia y la personalidad de la empresa que lo está montando. Entonces, el tema de que si es de género femenino o no, de hecho nosotros es genial porque un cliente me dijo, yo le voy a poner nombre Dani. Dani puede ser mujer o hombre. Era perfecto cuando Pero eso estaba. está buenísimo. Claro. Eso está bueno y estuvo muy bueno mientras estuvo en WhatsApp, donde él no hablaba como tal, donde no respondía al teléfono. Cuando respondía al teléfono había que ponerle la personalidad y ahí pues fue mujer. ¡Sas! Dani fue mujer. Pero ahora la pregunta que, volviendo al tema, porque bueno, estamos hablando de la brecha de género, ¿no? Entonces ya entendemos que, bueno, la gente necesita o se siente más atendida o cuidada por ese rol que la mujer tiene históricamente, que somos las cuidadoras. Entonces, bueno, si los atienden una mujer. Pero ahora esa preocupación de que cuando tú estás detrás pidiendo la información a la inteligencia artificial, y tiene esos sesgos de género, como dicen los reportes, que la mujer es percibida como la ama de casa, hasta roles de prostitución, pues son las mujeres, pero los hombres entonces son el de negocio, el ejecutivo, ¿cómo podemos hacer nosotros las mujeres para lograr ese posicionamiento un poco más dentro de estos canales digitales? Porque no estamos siendo representadas porque no somos las que programamos eso. ¿Cómo podemos hacer? Exactamente. Sí programamos. Sí. Pero claro. 12%. Pero tú estás diciendo, Magdalena, De las mujeres y son las que dice, se- estás diciendo que justamente se escogen voces femeninas porque los pide el cliente. Sí, incluso. Y aparte de eso, incluso cuando le pones cara o cómo van a ser. Pero fíjate, en el área de desarrollo hoy día no hay discriminación. Nosotros en nuestra organización tenemos 150 desarrolladores sobre inteligencia artificial generativa, especialistas en contenido que son comunicadores sociales, que son los que están entrenando al bot incluso y generando el contenido, porque ahí todo el flujo lo hacemos los humanos, o sea, el robot le empieza a aprender, ¿ok? O la inteligencia, pero definitivamente no, yo sí creo que independientemente o sea, no hay un sesgo de contratación en programación. Yo no, Hay ahí un no lo sesgo veo. en De educación, como lo que está Sí, pasando, que sí. por ejemplo María Victoria es Sí. mentora de Technovation Sí. Girls, este programa donde busca cerrar esas brechas porque Correcto. las carreras STEM están representadas las mujeres. Correcto, sí. Cuando vamos a las métricas, estamos hablando de que tú puedes, o sea, yo vengo de la ingeniería electrónica. En un salón de 30 personas, al menos 3 éramos mujeres. Y cuando ves las métricas, ojo, métricas de ONU Mujeres, métricas de instituciones que se encargan de entender el tema, nos damos cuenta que en efecto existe una brecha desde la selección de las carreras porque las tipificamos como carreras femeninas y carreras masculinas. Además, hay una concepción de que ciertas carreras son más difíciles que otras y desde el rol que vas a ejercer como mujer necesitas carreras que te permitan la convivencia con el hogar. Entonces, sí existe una brecha de Claro, género claro que desde la existe. base en la selección de las carreras. Hay empresas y organizaciones que hacen un esfuerzo maravilloso en que ese sesgo no se vea desde la organización, pero desde la base definitivamente existe. Y cuando llegamos a la graduación y a la búsqueda de trabajo, esa brecha es aún mayor porque te das cuenta que ese 10% de mujeres de la carrera no terminan entrando a profesionalizarse porque deciden tomar otras vías. Y cuando lo llevamos al mundo corporativo, pues ese número es mucho más complejo porque es entre el 3 y el 5% de las mujeres en cargos de liderazgo en carreras de tecnología. Aquí hay excepciones, Ajá. pero aquí- tenemos que saber que somos poquititas en Sí, ese, sí, claro que en sí. ese mundo. Bueno, hacemos publicidad. Sí, Hacemos vamos a una hacer pausa. publicidad y vamos a seguir con este tema que está interesantísimo. Hacemos una pausa, ya volvemos con más, pero hacemos publicidad y les hablamos desde Código. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda.
la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Más que un break, escuchas a Graciela Beltrán Carías, Isa Bermúdez. Por Onda, la superestación. 1:43, María Victoria Díaz con nosotros, Laura Pantaleón vía Zoom, Magdalena de Luca, y el tema brecha de género en la tecnología y la poca representación de las mujeres pues en los equipos de tecnología. Ahora, lo que sí es cierto, y es quien quiera conversar, la tecnología, la influencia de la tecnología en la igualdad de género es un hecho. ¿Cómo se enfrenta eso? A ver. Bueno, desde mi punto de vista es un hecho en todos los aspectos. Desde que hay acceso a través de la tecnología móvil, por ejemplo, los grandes emprendimientos en los últimos años a raíz de la pandemia de mujeres que han emprendido y todo su negocio es digital, independientemente de su clase social. Qué bueno. Y donde las mujeres han tenido, por lo menos en Venezuela, una gran participación. Afuera posiblemente todavía está más rezagado, pero aquí sí, porque aquí, los venezolanos adoptamos la tecnología, no le tenemos miedo y sobre todo, como les digo, incluso a nivel de emprendimiento. Entonces, en todo ese proceso, yo sí creo que hay una adopción cada vez mayor. La inteligencia artificial también, yo trabajo incluso con ONGs y a nivel de esas organizaciones uno habla de inteligencia artificial y ya todo el mundo está usándola, por ejemplo. Y eso digamos que es la tecnología más nueva dentro de todo. Las aplicaciones móviles ni hablar. Yo sí creo que hay un crecimiento en todo esto y que definitivamente hay una adopción cada día mayor. ¿Cómo lo ves tú, A ver, la tecnología, María Victoria Díaz? sí, al final del día, me gusta decir que no tiene mayor connotación de positiva o negativa, termina siendo un amplificador. Y dependiendo de la entrada que le demos a ese amplificador, vamos a tener una salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos utilizar para muchísimas cosas, como por ejemplo visibilizar el rol de la mujer y poder llegar a muchos más espacios que de otra forma no llegaríamos, pero también la podemos utilizar, yo digo, como una cajita de superpoderes para amplificar esas cosas en lo que somos buenísimas y que quizás nadie sabe. Además que la tecnología termina siendo una variable que tiene incidencia
en la pobreza, por ejemplo. Ujú. ¿Qué pasa si las mujeres que representamos dentro de los círculos familiares, al menos 7 personas dentro de ese sustento, tenemos acceso a salarios mayores porque estamos en una industria exponencial que tiene hoy día un boom y que tiene una demanda altísima y que eso además se traduce en salarios distintos a carreras que quizás no son tecnológicas? ¿Y cuál es la incidencia que se puede tener eso en un hogar, digamos venezolano, y por tanto en su círculo? Entonces, la importancia de incorporar a más mujeres en el mundo de la tecnología es que también puede ser un vehículo para incidir en la pobreza. Entonces estamos hablando de una herramienta poderosísima que en la medida que incorporemos a más mujeres, no solamente para tener modelos menos sesgados, sino también generar mayor impacto en ciertos sectores, definitivamente, si le damos ese norte, podemos generar una diferencia. Y que las mujeres probablemente pueden tener más eficiencia gracias a la inteligencia artificial para cumplir sus distintos roles. Yo a veces me apoyo mucho en la inteligencia artificial para tener más tiempo para dedicarle a mis hijos. Y eso creo que puede ser una ventaja para todas las que nos están escuchando, Ajá. que todavía no la han probado. ¿Qué dice Laura? A Ajá, ver. cuéntanos, Laura. Bueno, Laura yo, Pantaleón, que está vía aparte- Zoom. Ujú. Aparte de lo que mencionan allá, considero que también puede ser un tema de autoestima, ¿ok? En su mayoría, a veces, bueno, una experiencia cortica, el año pasado hicimos un programa de formación tecnológica para niñas en el Valle, y una de las dinámicas fue, ¿cuál es su superpoder? ¿Qué creen ustedes que son buenas? Ujú. Y no se reconocían, o sea, es muy difícil ver las cosas buenas y siempre a las mujeres nos pasa muy comúnmente y a veces el hecho de estudiar algo nuevo, de ver algo con respecto a tecnología, empiezan los miedos, oye, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? No, mejor me dedico a otras aristas o áreas que son un poco más sencillas. Entonces, también el tema de salud mental yo siempre como que trato de reflejarlo porque no se trata de que, mira, los hombres son mejores o más, sino creernos realmente que podemos aprender algo y desarrollarlo también igual o mejor que lo hacen los hombres, incluso también implica a puestos de liderazgo, a puestos de desarrollo en inteligencia artificial o otros puestos que también no hay mujeres actualmente estudiando ese tipo de carreras. Justo Entonces sí, acceso a la educación era lo que correcto, estoy anotando en lo que coinciden las tres. correcto. Y me gustaría tu pensamiento al respecto, Laura. Correcto, sí, es un tema de acceso, habilitar la educación tecnológica, fomentar Ujú. programas, por supuesto. Yo también soy mentora de Technovation Girl y en Venezolanas Intec, y cada vez son más, como dice allá las chicas que están allá. Ujú. Entonces, cada vez son más programas, pero hay que darle más visibilidad. Correcto. ¿Ok? Ujú. Hay que darle más visibilidad, hay que transmitir la información donde vayamos, donde se encuentren, hay que empoderar a las chicas y darles ese tema de, mira, si puedes hacerlo, como yo pude, tú puedes y lo puedes hacer a futuro. Entonces va muy de la mano ambas cosas. Salud, educación y por supuesto la preparación que se necesita para ocupar esos cargos. Tú mencionaste 2 programas. Me encantaría que los repitieras para que quienes nos están escuchando puedan saber que esto existe, que existe en nuestro país y que quienes estén interesados en sumar a sus hijos a estos programas para justamente cerrar esa brecha y que haya cada vez menos mujeres en auxiliares de cosas o asistentes o recepcionistas, que sean más mujeres en esos cargos de liderazgo. Cuéntanos un poquito. Bueno, María Victoria y yo hacemos vida en una ONG que se llama Venezolanas Intec, una fundada por venezolanas, pero está ubicada en Estados Unidos. Sin embargo, hay una comunidad mundial que ya van más de 1.000 mujeres que trabajamos en conjunto en diferentes programas de formación, incluyendo programas para jóvenes, niñas, y para mujeres que no tienen nada que ver con el área tecnológica que quieran aprender una capacidad tecnológica. Y en el caso de Technovation Girl, ya este es su 5.º año, si no, más no me equivoco, por supuesto, y bueno, Isa también la debe conocer porque Yo fui está de la mentora mano 2 años. Fui mentora 2 años. está Creo que de son la 7 mano ya de los mi años. Séptimo, sí, Sí, sí. 7. Sí, 7 años. Va de la mano con Impact Hub
y este año se pusieron el reto de trabajar en 3 sedes paralelas, en LOCAP, aquí en la Metropolitana y en el Impacto Caracas. Ese es un programa que comienza en enero y finales de abril ya está terminando, pero también sumamos muchas niñas y jóvenes en esto, y por supuesto creo que no va a ser el único. Creo que todos los años hay más ONG, más fundaciones, más empresas que tienen sus propios programas para jóvenes y mujeres en particular, y eso es sumamente importante para poder reducir esa brecha de género. Claro, porque además se trata de empoderamiento económico y no lo decimos mucho acá porque suponemos que todo el mundo usa inteligencia artificial, que todo el mundo tiene un VPN, que todo el mundo puede, pero económicamente hablando hay mujeres que no pueden, ni saben, ni conocen. Si tú empoderas económicamente, eso se asocia con emprendimiento y el último camino del túnel es libertad. A todas aquellas mujeres que tienen unos hijos, que no tienen un padre, porque también hay que situarse en esos sectores económicos, de gente que no conoce de esto. Entonces, oye, por eso es que hay que hacer tanto énfasis en la educación. Y en esa educación estructurada de Magdalena una de forma Lucca. diferente. Exacto. O sea, que no es Exacto. ahora 5 años en una Claro. universidad más 3 posgrados, sino que todas estas personas que están trabajando en esta forma nueva de educación, donde son programas cortos. Democratizar ese acceso a la educación. Es el acceso. Correcto. Que a mí es una de las preocupaciones que además me da, porque estamos hablando hoy particularmente de la brecha de las mujeres con los hombres, pero hay una brecha tecnológica social. Total. ¿Qué va a pasar con esas personas que sí tienen acceso a la tecnología? Por ejemplo, yo me he dedicado a formar a mis hijos en programación, en robótica, en inteligencia artificial. Yo me río, ya mi hijo, bueno, ya estudia en 2 segundos. ¿No? O sea, pero son niños que ya están avanzando en eso y hay niños que no tienen acceso a una computadora, a un tienen celular. idea. Porque bueno, yo sé que ahorita ya la inteligencia artificial ni siquiera a veces necesitas VPN, un teléfono y ya lo tienes. O sea, también hay que decir que es fácil, pero no todo el mundo lo tiene. Claro. Y eso es una de las cosas que me preocupa a mí muchísimo, porque sí va a haber una brecha social muy grande y de oportunidades muy grande entre las personas que tienen acceso a las tecnologías y las que no. Y para las mujeres mayor. Claro. Correcto. De hecho, en ONU Mujeres, el último estudio decía que el acceso a las tecnologías, hay también brechas entre dónde decides poner cuando tienes recursos poquitos la tecnología, en hombres o mujeres. Correcto. Y en la mayoría se decanta hacia el lado de los hombres. Es importante también desmitificar cuando decimos estudiar tecnología. Quizás para algunos puede ser hacer una carrera. Para otros puede ser entender cómo usar un teléfono. Entonces, el uso de la tecnología también es un espectro súper amplio que tiene niveles. Lo otro que siempre recalcamos y es importante, el programa Technovation Girls Venezuela en su mayoría apunta a niñas de comunidades vulnerables, donde incluso estamos hablando de que en esas zonas vulnerables no hay internet. Y a veces la gente me dice, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué vienes a hablar tú de tecnología en un espacio donde hay limitación a clases regulares y tiene como una cantidad de variables que tú dices, tecnología, modelo de negocio, objetivos de desarrollo sostenible? ¿De qué me estás hablando? Desarrollar una aplicación y no tengo ni internet. Y Desarrollar- además no y hay se agua logra. ni hay luz. Correcto. Y resulta que si bien son brechas, que yo en mi caso particular no tengo cómo incidir, donde sí. El Claro, desarrollo del pensamiento computacional. El desarrollo del pensamiento computacional se puede hacer Con un papelito. sin tecnología, desde el papel. El desarrollo del pensamiento crítico, lógico, también se puede desarrollar buscando las vías distintas. No es solamente cómo transformamos la educación desde cómo disminuimos tiempo en carrera, sino cómo cambiamos la forma de enseñar. Porque estamos acostumbrados a unas vías que en algún momento no sirvieron, pero en esta era necesitamos conseguir otros recursos. Como estas niñas que quizás no tienen acceso a internet, una vez a la semana tienen acceso a el WhatsApp de un familiar y cómo entonces a través de esa vía tú como profesora tienes que adecuar una cantidad de recursos para que entienda las bases y eso sirva a lo mejor de incentivo a buscar más. No lo vas a resolver todo a la primera, pero sí podemos ir dejando sembradas esas semillas que van a conectar con una vida distinta, con una carrera distinta y con un desarrollo distinto y desde ahí entonces no solamente hablar de la enseñanza, sino de la motivación. Bueno, excelente. Bellísimo. Excelente. Sueño con un país así. Hay que despedirlas, chicas, lamentablemente. Sí, pero qué señor. sabroso. Ojalá las tengamos otra vez. María por Victoria aquí. Díaz, cofundadora de LIT, Laboratorio de Innovación Digital, mentora de soluciones tecnológicas y profesora de inteligencia artificial en Technovation Girls Venezuela, Venezolana Sintec y Caracas Founder Institute. Laura Pantaleón, vía Zoom,
ingeniera en mecatrónica, nos explicó, gracias Laura, Gracias. directora de Engidea BE y cofundadora de EduVerso, y Magdalena de Luca, CEO de SIGBANK y Soluciones Láser. Sus redes Yo soy sociales. la ingeniera más vieja de este grupo. Ay, ay, Yo ay. me Pero gradué súper- en 1979 de ingeniero en computación. ¿Cómo es que arrancas tú tus conferencias? Con Tomorrowland fuerza. y demás. Tomorrowland. Bueno, sus redes sociales para que la pueden seguir, arroba mvictoria, rayita al piso, Díaz, arroba Magdalena de Luca 1 y arroba Laura Pantaleón San. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias a la pausa. Cerramos esta primera hora de programa, pero volvemos pronto con más. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira.